Muy buen día para todos. Entonces, vamos a resolver algunas dudas que se nos han presentado respecto al tracker. Para esto, entonces voy a volver a hacer rápidamente el proceso. Eso sí, destacando que en este caso el video no lo voy a analizar desde el principio, sino que voy a adelantarlo y voy también a controlar la terminación del video con el fin de obtener unos mejores resultados, o sea, garantizar que efectivamente en ese recorrido pues se va a ver el movimiento parabólico. Ya después de eso, entonces calibro mi video. Recuerden que esto lo hacen de acuerdo a la propia configuración que cada uno tenga. En este caso yo lo voy a considerar de a un paso porque miren que como separé como el segmento que voy a estudiar, entonces pues no es necesario aumentar el número de frames o de pasos. Después entonces voy a la barra de calibración, nuevo barra, le doy Shift y voy a señalar mi parámetro de medición. Mientras más cercano lo tenga a la realidad, pues recuerden que me van a dar resultados mucho mayores. Esta regla mide 30 centímetros, recuerden en lo posible ponerlo en metros, entonces es 0.30 metros. Y ya con esto, entonces puedo realizar el análisis del video. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a crear una masa puntual y con esto, entonces le doy al Shift y voy a señalar la masa en estudio. En este caso, entonces voy a darle, voy a acotar el espacio que voy a hacerle seguimiento y ya después de esto, entonces le voy a dar Search. Noten que de pronto aquí se me paró un poquito, entonces lo que hago es que le doy Mayus, le doy Accept y ya el mismo, esa parte la hice manual para que él me aceptara ese dato y ya después él continúa con recogiendo cada uno de los datos que él tiene. Perfecto. Ya cuando ha terminado, entonces me voy a observar la gráfica. Recuerden que en este caso, como estamos analizando un movimiento parabólico que consta de dos movimientos, uno en X y otro en Y, analicemos primero la gráfica de X contra T. Recuerden que en X es un movimiento horizontal, que quiere decir que es un movimiento rectilíneo uniforme. Y para analizar esta gráfica, para ver la ecuación, entonces le voy a dar doble clic en el fondo y vamos a mirar precisamente cuáles son las ecuaciones que allí salen. Cuando ya tengo entonces mi gráfica, recuerden que le doy a analizar y en analizar le doy ajustes, yo ya lo tengo listo y en este caso, como estamos analizando el movimiento en X, entonces recuerden que es un movimiento lineal para que él me pueda orientar la ecuación del gráfico. Entonces note que efectivamente tengo una ecuación de lineal y el tracker me está dando el valor de ambas variables, de tanto de A como de B. Entonces recordemos, cuando ya obtuvimos nuestra gráfica que en X contra T es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces observamos la ecuación donde A es igual a 6,47 por 10 a la menos 1 y B es igual a menos 6,30 por 10 a la menos 1. Entonces vamos a pasar estos datos a nuestra pizarra para analizarlos. Entonces recordemos, en el eje horizontal, nuevamente es un movimiento rectilíneo uniforme que está dada por la ecuación posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Recuerden que esta es una velocidad constante. Y la ecuación que nos da el tracker entonces es posición final es igual a B más A por T. Lo que quiere decir que B va a ser la posición inicial en X y A va a ser la velocidad. Vamos a mirar cuáles son estos datos y de dónde los sacamos. Entonces nos devolvemos, observen los valores
6,47 por 10 a la menos 1 y menos 6,30 por 10 a la menos 1. Entonces los transcribimos aquí en la pizarra. Realmente tener esto es tener menos 0,630. Recuerde que cuando nosotros calibramos nuestro tracker, lo calibramos en metros, entonces las unidades nos van a dar en metros, y A, que es 6,47 por 10 a la menos 1, entonces quedaría 0,647 metros sobre segundos. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué podemos decir? Entonces, ojo, que como B es la posición inicial, entonces la posición inicial en el video es menos 0,630 metros. Recuerde que este menos depende del sistema de coordenadas, no es que quedemos debiendo distancia. Y la velocidad entonces está representada por la letra A, que corresponde a 0,640 metros por segundo. A esta velocidad se está moviendo nuestra esfera dentro del video en el eje X. Ahora vamos entonces a analizar el movimiento vertical. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la y se nota fácilmente que es un movimiento parabólico. Recuerden que es una ecuación de un polinomio de segundo grado. Entonces esto es lo que vamos a cuando ya tenemos nuestra gráfica. Entonces recuerden que como este es un movimiento de Y contra T, o sea que es un movimiento de caída libre, o sea que elegimos una regresión o un ajuste parabólico. Como ven, pues porque nos lo dejamos rebotando, ¿cierto? Entonces aparecen muchas más cosas, le voy a dar a analizar solamente en unos datos, y entonces de esta manera yo puedo ajustar más el movimiento hacia donde se ajusta más al movimiento de caída libre o movimiento parabólico. En este caso voy a hacer la selección de estos puntos y ya con esto entonces voy a analizar los resultados que tengo. Ya con esto voy a transcribirlos a la pizarra para hacer el análisis. Bueno, como ya entonces tengo transcrito los datos, entonces simplemente voy a hacer el análisis. Recuerden que la ecuación de caída libre, entonces es posición final en Y igual a posición inicial en Y más velocidad inicial en Y por tiempo, más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces la ecuación que me da el tracker, entonces es Y igual a C más B por T más A por T al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que C va a representar la posición inicial en Y, B va a representar la velocidad inicial en y A va a ser un medio de la gravedad. Entonces ya analizando los datos, C es mi posición inicial, o sea 6,09 metros, B es igual a la velocidad inicial, o sea menos 8,280 metros por segundo, y A es igual a un medio de la gravedad, o sea que para encontrar la gravedad lo que tengo que hacer es multiplicar A, o sea este término que me dio, por 2. Entonces vamos a hacerlo. Esto entonces es igual, entonces es 2 por menos 4,520 y esto es igual a 9,04 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces miren que si lo comparamos con el valor de la gravedad, que es 9,78 en Medellín, metros sobre segundo al cuadrado, o en general 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, pues no nos da tan alejado de la realidad. O sea que podemos decir que nuestra experimentación pues se acercó mucho a nuestro valor verdadero. Ya les toca entonces a cada uno de ustedes observar qué tan cercano dio su resultado de la gravedad al real.